No fue una bala ni una bomba lo que casi mató a su hija. Fue el silencio de un estómago vacío en una ciudad ocupada. Invierno de 1944. Norte de Francia. El frío entraba por las rendijas como un enemigo más. Afuera, la ciudad respiraba con dificultad bajo el peso de banderas que no eran suyas. Dentro de una pequeña habitación húmeda, en el último piso de un edificio viejo, una mujer latina sostenía a su bebé contra el pecho, como si solo con abrazarla pudiera mantenerla viva. Se llamaba Elena. Su nombre parecía un recuerdo extranjero en aquella calle francesa de piedras oscuras. Tenía ojeras profundas y las manos enrojecidas por el agua helada con la que lavaba lo poco que aún poseía. El aire olía a polvo, a carbón mal quemado, a sopa ajena que subía por las escaleras desde otros apartamentos. En su cuarto, en cambio, apenas había olor. No había pan, no había caldo, casi no quedaban restos de nada. Elena miró la botella de vidrio sobre la mesa coja. En el fondo, apenas un dedo de leche diluida en agua. La luz gris que entraba por la ventana hacía que el líquido se viera aún más escaso. Suspiró despacio, como si temiera gastar también el aire. El bebé gimió. No era un llanto fuerte, de esos que llenan la casa. Era un sonido agudo y frágil, como un papel desgarrándose. Elena se giró de inmediato. Acarició la mejilla diminuta, tibia pese al frío del cuarto. La niña se llamaba Lucía. Había nacido allí mismo, sobre esas sábanas raídas, hacía apenas 3 semanas. 3 semanas que parecían 3 años. Elena acercó la botella a la boca de Lucía. La niña buscó la tetina con una avidez instintiva. Succionó, pero casi nada cayó en su lengua. El sonido hueco del vidrio se mezcló con el zumbido lejano de un avión. En la calle, un perro ladró, y enseguida el eco metálico de unas botas respondió sobre los adoquines. Paso, paso, paso. Rítmico, implacable. Elena tragó saliva. Cada vez que escuchaba ese ruido, un reflejo le apretaba el pecho. Las patrullas alemanas pasaban varias veces al día. A veces solo cruzaban la calle, vigilando las colas de racionamiento. Otras veces se detenían. Golpeaban puertas, pedían papeles, buscaban algo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Ella no tenía papeles. Venía de lejos, de un país cálido, donde las calles olían a frutas y a mar. Había llegado a Francia con su esposo antes de la guerra, persiguiendo trabajo en los astilleros, una vida mejor. Habían creído que aquí habría futuro. Cuando los primeros tanques cruzaron la frontera, el futuro se convirtió en una palabra frágil, casi una burla. Su esposo se llamaba Manuel. La última vez que Elena lo vio, llevaba un abrigo que no le abrigaba y una decisión en los ojos que no admitía discusión. Hablaban de alistarse, de resistir, de no aceptar la ocupación. Él la besó en la frente. Le prometió que volvería pronto. Ella se aferró a su camisa, sintiendo el olor a jabón barato y a miedo oculto. No volvió. No hubo carta. No hubo aviso oficial. Solo rumores en la escalera, nombres susurrados, listas no escritas de hombres que no regresaron ni al trabajo, ni a casa, ni a la iglesia. Elena aprendió a reconocer el silencio particular con el que las vecinas la miraban cuando subía las escaleras. Un silencio lleno de lástima, pero también de prudencia. En tiempo de guerra, hasta la compasión tenía miedo. Se quedó sola. Sola y embarazada, en una ciudad que ya apenas reconocía, con una lengua que no dominaba del todo y una cara extranjera en medio de rostros cansados. Las cartillas de racionamiento nunca llegaron a su nombre. Cuando preguntó, le exigieron papeles que ya no tenía
que Manuel llevaba consigo cuando desapareció. Le dijeron que volviera otro día, que los registros estaban complicados, que había prioridades. Otro día se convirtió en semanas. Las colas se alargaron en las esquinas y los estantes de las tiendas se vaciaron antes de que ella pudiera siquiera acercarse. Con el embarazo ya avanzado, Elena sobrevivió a base de restos. Una vecina que, en secreto, le pasaba una patata. Un pedazo de pan duro encontrado junto a un cubo de basura. Un hueso roído que convirtió en caldo aguado. Cada cucharada que se llevaba a la boca estaba acompañada de una culpa sorda. Sabía que algún día tendría que alimentar a otro cuerpo además del suyo. Ese día ya había llegado, y la botella casi vacía era la prueba. Lucía volvió a emitir un gemido, más suave esta vez. Sus manos diminutas se abrían y cerraban en el aire, buscando algo que no encontraban. Elena la tomó en brazos y la pegó a su pecho. No tenía casi leche propia. El hambre la había secado, transformando su cuerpo en un territorio áspero, incapaz de dar lo que más se necesitaba. Elena apretó los labios, sintiendo el sabor metálico del miedo. En la calle, los pasos de las botas se alejaron, dejando un eco largo, como si siguieran caminando dentro de su cabeza. Desde el patio interior llegó el murmullo de una radio en voz baja, una melodía lejana interrumpida de pronto por una voz alemana autoritaria. Luego, un chasquido, silencio. Se acomodó en la cama, con la espalda contra la pared húmeda. El frío le atravesaba el camisón fino, subiendo por la columna, clavándose en la nuca. Respiró hondo. Trató de no pensar en el mañana. Trató de concentrarse solo en esa pequeña cabeza sobre su brazo, en ese calor mínimo que era lo único que desafiaba la helada que se colaba por debajo de la puerta. Desde la mesita, una pequeña cruz de madera la observaba en penumbras. Era tosca, sin brillo, tallada por Manuel años atrás, en otra vida, cuando la palabra guerra solo aparecía en los periódicos. Elena la había traído consigo de su país, cruzando fronteras con la cruz, envuelta en un pañuelo. La colocaba siempre cerca de la cama, como si así pudiera mantener un hilo invisible con algo más grande que el miedo. Cerró los ojos un instante. No rezó con las palabras que le enseñaron de niña. Esas frases se le habían quedado duras en la boca, como trozos de pan viejo. En su lugar, habló en silencio, casi sin formar frases completas. «Mira a mi hija», pensó. «No a mí, a ella. Ella no tiene culpa de nada». Sintió vergüenza. Había noches en las que no rezaba, no por falta de fe, sino por cansancio, por rabia. En esas noches se dormía escuchando las explosiones lejanas, preguntándose si de verdad Dios escuchaba los susurros de un cuarto húmedo en una ciudad ocupada, cuando había tantos gritos, tantos disparos, tanta sangre pidiendo respuesta. Pero cada vez que miraba a Lucía, algo en su pecho se negaba a rendirse del todo. No era heroísmo, no era grandeza, era una terquedad simple, casi animal, de seguir respirando para que esa niña respirara también. Elena abrió los ojos y se obligó a mirar de nuevo la realidad. La botella sobre la mesa, un pedazo de tela convertido en pañal, secándose mal junto a la ventana, un plato vacío en el suelo, un abrigo colgado detrás de la puerta, más agujero que tela, una silla rota que servía de escalón para alcanzar la rendija por donde a veces entraba algo de sol. Ese día el sol no aparecía. La ciudad estaba sumida en una luz plomiza que hacía que todo pareciera más pesado. Desde la calle llegaba el murmullo lejano de una cola formándose ya frente a la panadería. Voces bajas, pasos arrastrados,
tos. Un bebé lloró en otra parte del edificio, con un llanto más fuerte que el de Lucía. A continuación, se oyó el sonido de una olla golpeando una encimera, el crujir de pan partiéndose. Elena sintió un impulso doloroso en el estómago. Hambre, no solo suya. Hambre ajena, olor ajeno, abundancia relativa a unos metros. Se culpó por el pensamiento. Sabía que nadie allí era realmente rico. Todos pasaban necesidad. Todos temían. Pero la soledad acentuaba todo. La convertía en una isla, mirando desde la distancia una costa que no podía alcanzar. Una ráfaga de aire helado se coló por la ventana mal cerrada. Lucía tembló. Elena la cubrió mejor con la manta fina, acercando su propio cuerpo como barrera. Sus huesos dolían por las noches sobre el colchón demasiado blando en unas partes y demasiado duro en otras. Había aprendido a dormir con un oído siempre despierto. Escuchaba los bombardeos lejanos, los motores pesados, los gritos ocasionales en la calle. Y, por encima de todo, escuchaba el reloj invisible que marcaba el tiempo de su hija. Cada gota de leche que desaparecía de la botella era como un segundo menos en ese reloj. Cada negativa, cada vuelva mañana en la oficina de racionamiento, había sido una vuelta más de la cuerda. Ahora la cuerda parecía a punto de romperse. Elena se incorporó con esfuerzo. Sus piernas se sentían débiles, como si fueran de otra persona. Colocó a Lucía sobre la cama, arropada hasta la barbilla, y volvió a la mesa. Tomó la botella entre los dedos, la levantó a contraluz. El líquido se movió apenas, transparente, casi insultante. Sabía que ese resto no alcanzaría para un día más, ni siquiera para una noche entera. Durante un momento se permitió imaginar algo imposible. Se imaginó de vuelta en su tierra, con un plato de sopa caliente, con pan recién hecho en la mesa, con su madre regañándola por no comer lo suficiente. Se imaginó a Manuel entrando por la puerta del cuarto, sonriendo, sacando de su abrigo una bolsa de papel llena de comida. La imagen se rompió como vidrio al escuchar de nuevo las botas. Esta vez más cerca. Los pasos subían por la escalera interior del edificio. 1, 2, 3. Pausa. Voces en alemán, cortas, secas. Un golpe de nudillos en alguna puerta del piso inferior. Luego otro golpe, más fuerte. Alguien respondió con un murmullo tembloroso. Elena se quedó inmóvil, con la botella en la mano. Notó cómo el corazón le daba un salto brusco, seguido de latidos rápidos que le hicieron cosquillas dolorosas en la garganta. Miró a la puerta de su cuarto, a la cerradura vieja que apenas sujetaba la madera. No iban por ella, se dijo. No sabían que estaba allí. Era invisible. Una refugiada sin papeles, en un cuarto de alquiler, al final de un pasillo que nadie quería recorrer si no era necesario. Pero el miedo no entendía de lógica. Subía por su espalda como agua fría, le tensaba los hombros. Pensó en la cruz sobre la mesita. Pensó en la cara de Lucía, en su piel demasiado fina, en sus costillas ya perceptibles al tacto. En la planta baja, una puerta se cerró de golpe. Voces de nuevo. Luego, silencio. Las botas comenzaron a alejarse, bajando de nuevo los peldaños, saliendo a la calle. Por la ventana se escuchó un breve intercambio de órdenes. Un motor encendiéndose, un camión que se ponía en marcha. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos temblaban. Apoyó la botella en la mesa con cuidado, como si temiera que el sonido del vidrio pudiera delatarla a alguien. Miró a su alrededor, al cuarto que era todo su mundo. Una cama, una mesa, una silla rota, una pequeña estufa
que casi nunca tenía que quemar, una maleta vieja debajo de la cama, con 2 vestidos, una foto borrosa de su boda y un trozo de tela bordada por su madre. Eso era su vida entera, comprimida en unos pocos objetos. Y, sobre la cama, Lucía, su verdadero tesoro, su única razón para seguir levantándose cada mañana. Sintió que algo dentro de ella se tensaba de un modo diferente. No era solo miedo, ni solo cansancio. Era una conciencia clara, fría, que se abría paso entre el caos de pensamientos. Sabía que si seguía así, si dependía únicamente de restos, de favores tímidos, de milagros, invisibles, Lucía no sobreviviría mucho tiempo. La fe la había sostenido hasta ahora. La costumbre de hablar en silencio, de susurrar nombres de santos, de recordar versos antiguos. Pero esa mañana, mientras el eco de las botas se perdía al final de la calle, Elena comprendió algo doloroso. Orar ya no bastaba. No sola, no así. Iba a tener que salir, a exponerse, a enfrentarse al frío, a las miradas, a las colas donde todos tenían papeles menos ella. Afuera, una campana dio la hora, rompiendo el bloque gris del día. Las voces en la calle crecieron. Más gente se unía a las filas. Más rostros pálidos, más manos aferrando cartillas de racionamiento, como si fueran pasaportes hacia la mera supervivencia. Elena acarició la frente de Lucía una vez más. Sintió la piel suave, el cabello apenas insinuado, ese olor inconfundible de recién nacida que ni siquiera la miseria podía borrar. Cerró los ojos un segundo y, sin darse cuenta, sus labios formaron una frase completa. «Dame valor», susurró. No era una petición grandilocuente. No pedía que terminara la guerra, ni que el mundo cambiara. Solo pedía tener fuerzas para abrir la puerta y bajar esas escaleras, para ponerse delante de algún funcionario, de algún soldado, de algún vecino, y suplicar por un poco de comida sin los papeles que exigían. El viento golpeó la ventana, haciéndola vibrar. Elena se levantó despacio. Su cuerpo protestó, pero sus manos actuaron con una precisión nueva. Abrió el pequeño cajón de la mesita y sacó un pañuelo limpio. Con cuidado casi ritual, envolvió la botella con él, como si estuviera cubriendo algo sagrado. Era, de algún modo, su último recurso visible. Se acercó a la cruz de madera. No la besó. Solo la tocó con 2 dedos. El tacto áspero le trajo de regreso la imagen de Manuel, riendo mientras lijaba la madera, manchándose las manos con polvo. Si estuvieras aquí, bajarías tú, pensó. Pelearías por ella. La respuesta fue el mismo silencio de siempre. El silencio de los muertos, de los desaparecidos, de los que ya no podían tomar decisiones por nadie. Así que le tocaba a ella. Se puso el abrigo, sintiendo el aire entrar por los agujeros, rozar su piel. Apretó las cintas alrededor de la cintura, más por costumbre que por abrigo real. Ató un trozo de tela alrededor de su cuello, una imitación de bufanda. Luego, con manos suaves, tomó a Lucía en brazos y la cubrió con la mejor manta que tenía. Antes de girar la manija de la puerta, se detuvo. Miró su cuarto una última vez, como si fuera a ausentarse durante años. No sabía si regresaría con algo en las manos o solo con más frío en los huesos. La botella envuelta en el pañuelo pesaba casi nada. Pero, para Elena, pesaba como una decisión. Sabía que lo que quedaba allí no alcanzaría. Sabía que al volver, si volvía igual que ahora, el llanto de Lucía sería aún más débil. Y en ese pensamiento, en esa certeza dura, estaba el verdadero campo de batalla que le tocaba enfrentar. La calle olía a metal frío y pan viejo. Elena apretó a Lucía contra su pecho, buscando calor en el latido diminuto. Cada paso sobre la acera era una concesión al miedo.
La luz de las farolas estaba cubierta por redes grises. Las raciones se repartían en la plaza central. Elena se acercó a una fila larga y silenciosa. Personas con tarjetas conversaban en voz baja. Ella mostró las manos vacías. Nadie dijo su nombre. Una mujer detrás de ella escupió palabras que dolieron. Sin tarjeta no hay nada. Elena apretó los ojos. Sintió la mirada de la multitud como cuchillos. El frío le caló hasta los huesos. Pensó en Manuel y en las promesas que nunca cumplió el mundo. Siguió avanzando, midiendo cada palabra que no dijo. Al llegar al mostrador, la funcionaria observó la botella envuelta en el pañuelo. No preguntó por la procedencia. Entregó un trozo de pan a un hombre grande. Elena pidió, con voz que buscaba no arruinar la compostura. La respuesta fue un gesto liso. No es asunto nuestro. La humillación la dejó temblando. Retrocedió, sosteniendo a Lucía, sin fuerza para gritar. Caminó por calles donde antes encontraba restos de comida. Basureros abiertos ofrecían solo envoltorios húmedos. La frustración mordía sus costillas. Llamó a la puerta de Madame Duval. La mujer abrió con una luz fría en la mirada. Elena habló rápido, prometiendo silencio. Madame Duval escuchó, respiró y cerró los puños. Ofreció una cucharada de sopa barata, apenas tibia. Elena aceptó como quien toma una medicina amarga. Cada cucharada sabía a supervivencia y culpa. Madame Duval devolvió la tapa al plato, con los ojos bajos. «Arriesgo mucho por esto», dijo en voz temblorosa. Elena entendió la confesión sin preguntarla. Luego, la puerta se cerró con cuidado. La soledad retornó como un manto. En el rincón de la habitación, el llanto de Lucía se hizo más débil. Era un ruido que se consumía lentamente. Elena colocó la botella a la boca de su hija. La leche aflojó apenas, como una gota que se niega a brotar. La angustia tomó formas físicas. Sudor frío, uñas clavadas en la manta. Rezó con rabia, palabras que no eran de consuelo. «Si me escuchas, responde», murmuró al aire. No recibió respuesta. Desde la ventana escuchó botas pasar. Los soldados patrullaban con la indiferencia de los gigantes. Una voz masculina, ordenada, daba instrucciones más allá de las tablas de madera. Elena se pegó al cristal, observando sin ser vista. Vio cómo la comida se distribuía selectivamente. Vio manos que recibían paquetes con rostros tranquilos. Un niño cercano miró con envidia. Elena sintió una lástima que dolía y enrojecía la sangre. Regresó al lecho, sintiendo que el tiempo se deshace en segundos. La decisión de volver a salir empezó a formarse como hierro en su garganta. Debía arriesgarlo todo por Lucía. Debía decidir entre la distancia y la necesidad. Cerró los ojos, respiró hondo y sostuvo a su hija. Afuera, las botas se alejaron en un eco que prometía peligros. Dentro, el silencio se volvió territorio de decisiones extremas. Una nueva certeza brotó en su pecho, dura como piedra y sin permiso. Lucía respiraba con pausas que parecían eternidades. Cada inhalación era una fricción de aire contra labios resecos. Elena comprobó el pequeño cuerpo tembloroso, con manos que ya no sabían descanso. La leche no volvía. El vacío en su pecho era un silencio que retumbaba en la casa. Afuera, los zapatos militares marcaban un compás implacable sobre la piedra fría. Miró por la ventana en un gesto que mezclaba miedo y necesidad. Vio a los hombres alineados, con bolsas y cajas, repartiéndose paquetes que brillaban con privilegio. Observó cómo un suboficial anotaba nombres, cómo los soldados abrían latas y partían pan. Sintió un empuje en la garganta, una rabia que hablaba con voz de oración. Se arrodilló junto a Lucía
y dejó que la frente de su hija rozara su labio. Rezó maldiciones y peticiones en una sola respiración. Llamó a Dios por su nombre y lo ignoró en la misma palabra. La fe no era ya comodidad. Era una herramienta afilada contra la necesidad. Los días habían adelgazado las paredes de la casa. La nevera ya no hacía promesas. Las pocas monedas brillaban como mentiras. Elena recordó advertencias sobre acercarse a los alemanes. Las voces de otros refugiados le dijeron historias hechas de miedo. Aquella memoria pesaba como hierro en su garganta. Pero el llanto, aunque más débil, le dio un mapa. Le mostró una ruta imposible. Miró la puerta y midió el frío con los dedos. Sus pies conocían la distancia hasta la plaza donde se concentraban los hombres. Pensó en las botas, en los rostros endurecidos, en la posibilidad de llamar la atención. Pensó en la muerte de Lucía como sombra que avanzaba sin ruido. Respiró hondo, sintió el latido acelerado debajo de su costilla. Tomó una manta, la envolvió con cuidado y anudó los extremos con manos que temblaban menos por el frío y más por la decisión. Se ajustó la bufanda y dejó la casa como quien separa una herida. Abrió la puerta y el aire cortó su cara. El pasillo olía a carbón y miedo. Cerró los ojos un instante para convocar fuerzas antiguas. Contuvo el aliento, sujetó a su hija contra el pecho y dio el primer paso hacia la plaza. El umbral crujió bajo sus botas. Afuera, las sombras de los soldados dibujaban arquitecturas de autoridad sobre la nieve. Elena avanzó con pasos pequeños, midiendo cada uno como quien camina sobre cristales. El frío mordía la plaza con la precisión de un metal afilado. La nieve crujía bajo pies militares y estandartes de rutina. Elena se detuvo en el borde, dejando que la distancia protegiera su temblor. Sostuvo a Lucía contra el pecho y sintió el latido como un tambor tenue. Un llanto rasgó la tarde y pareció disminuir aún más las sombras. Los soldados formaban un rectángulo de calor y órdenes junto a una mesa. Las manos que distribuían panes eran movimientos ensayados y sin piedad. Miró los paquetes, numerados, como pequeñas promesas negadas a los otros. Desde su esquina la mujer renovó la plegaria con los dientes apretados. La plaza olía a carbón, piel y aceite gastado. Hubo un sonido de botas que marcó un pulso diferente. Un soldado ladeó la cabeza como si escuchara algo distinto. Sus ojos captaron la figura trémula y no apartaron la vista. Era un hombre de facciones suaves y mirada cansada. Llevaba una medalla pequeña bajo la solapa, brillante como una confesión. La luz le dibujaba surcos y una sombra que no era uniforme. Sus manos temblaron apenas al ajustar la capa contra el viento. No habló. Su silencio fue una pregunta pesada para Elena. Ella evitó su mirada, recordando historias y prohibiciones antiguas. Sintió en la nuca el calor de las miradas hostiles y el desprecio. Un suboficial pasó contando raciones, con una voz de regla y hierro. El soldado observó el conteo y luego miró nuevamente al bebé desamparado. Sus dedos rozaron un trozo de pan mientras su pulso luchaba. La escena parecía una pintura en la que alguien sostenía el juicio. Cada respiración de Elena fue una cadena de decisiones posibles. La distancia entre ellos se llenó de culpa muda y exigencia divina. El hombre creyente cerró los ojos un segundo y murmuró una oración breve. Nadie la oyó excepto el frío, que respondió con silencio de hielo. Sus labios formaron palabras que parecían rescatar un antiguo mandato humano. La plaza continuó su rutina como si no pasara nada extraordinario. Los demás soldados no repararon en la mujer ni en la pequeña criatura. Un niño de ojos vacíos cargó bolsas con la indiferencia de siempre.
Elena contó las respiraciones de Lucía como si midiera el tiempo de una vela. El soldado se movió mínimamente, como quien se debate entre dos leyes. La mirada que le volvió a ella fue, por un instante, humana y temblorosa. No hubo gesto ostentoso ni rescate dramático en ese instante. Solo un hombre miró a una madre y un bebé, y pareció quebrarse. Elena retrocedió un paso medido, sin ruido y sin esperanza completa. Comprendió que había sido vista y tembló por lo que eso significaba. El soldado volvió la cabeza hacia sus superiores, con un rostro que no supo ocultar su conflicto. La escena concluyó con la plaza, volviendo a sus prácticas organizadas y mecánicas. Elena se alejó con césped helado bajo sus botas y una nueva verdad instalada dentro. Supo que alguien la había visto y que la mirada no sería indiferente. Guardó la piel del bebé contra su pecho, como si preservara un secreto sagrado. Caminó hacia la sombra de un portal antiguo, pensando en la medida del riesgo. La noche prometía decisiones y la mañana entregaría la prueba del valor. La mañana llegó con un vidrio frío, pegado a los huesos, y una resolución que quemaba la garganta. Elena anduvo por la plaza como quien lleva un secreto peligroso. Su bebé dormía con la cabeza apoyada en su clavícula, la respiración mínima y articulada. Buscó ojos que no fueran de hierro y halló solo uniformes que miraban sin nombrar. Se acercó más que la víspera. Un paso medido. Dos manos temblorosas que intentaban pedir algo sin verbo exacto. Habló en un francés aprendido entre trabajos y rumores. Sus palabras fueron por momentos torpes, por momentos implorantes. «Por favor», dijo, y la frase quedó pequeña. Los soldados se giraron, como si la palabra fuera un ruido extraño. Hubo risas contenidas junto a botas que golpearon la tierra. Un suboficial alzó la voz con orden fría y metálica. «Dispersadla. Nadie comparte raciones con civiles». La frase cayó como un martillo sobre el aire. El oficial tenía los ojos duros, la boca apretada y el gesto de quien mide el peligro con reglas. Elena retrocedió, la humillación ardiéndole en las mejillas. El llanto del bebé fue un hilo quebrado que no alcanzó a rasgar el silencio. La gente alrededor volvió a su marcha. Nadie ofreció pan, nadie ofreció agua. Solo quedaron las manchas de vapor donde se servía la sopa. El soldado que antes la había visto sostuvo la mirada del oficial. Su rostro delató un conflicto que no quiso traducir en palabras. Había algo en ese pequeño cuerpo envuelto que activó memorias de infancia y catequesis. Recordó una iglesia de pueblo, el rumor de velas y la voz de una madre diciendo que hay que ayudar al necesitado. Su uniforme pesó. Su conciencia pesó más. Palpó la bolsa de raciones con los dedos bajo la mesa donde comían los suyos. Sintió el calor del pan dentro del envoltorio. Calculó el tiempo en que el superior miraría a otro lado. Pensó en castigos que podían venir por una acción tan simple. La posibilidad de denuncia le recorrió la espina dorsal como un escalofrío. Miró a sus compañeros. Vio caras endurecidas por noticias y por miedo. Uno de ellos escupió y volvió la vista. Nadie parecía dispuesto a desafiar la orden. El soldado cerró los ojos un instante. Rezó en silencio una frase que le había enseñado su madre. La oración fue rápida, como una llave que buscaba abrir una puerta cerrada. Abrió la mano bajo la mesa y escondió parte de su ración en el forro interno de su chaqueta. Fue un gesto pequeño y deliberado. Sintió el latido de la culpa y la pequeña adrenalina de la decisión. Guardó el pan como quien guarda una vida. A continuación, fingió comer con los otros. Fingió el ruido de comer y las conversaciones vacías.
Observó a Elena desde detrás de una cortina de cuerpos. La vio mirar alrededor, desconfiada, esperando que algo milagroso ocurriera. El soldado apretó el paquete en su pecho por un segundo. Luego respiró hondo y esperó el momento más oportuno para abandonar su puesto sin levantar sospechas. Sabía que su acto sería desobediencia clara. Sabía que su fe pedía lo que su mando prohibía. Se preparó a cruzar esa línea invisible entre el deber y la misericordia. La oración que pronunció en el silencio de su pecho volvió a encender un fuego antiguo. Rezó con labios secos y manos que aún olían a ración. Recordó las campanas de su pueblo, la voz grave de su madre llamando a la cena. Sintió la textura del pan entre los dedos, como si fuera un sacramento prohibido. Afuera, el aire olía a humo y metal. Dentro, las botas marcaban un compás que no dejaba espacio para la compasión. Cerró los ojos y fingió comer. Cada bocado falso era un martillazo en su conciencia. Miró la puerta, midió pasos, escuchó respiraciones que no conocían piedad. La disciplina militar exigía vigilancia continua y castigos rápidos. La voz del oficial flotaba como hielo, ordenando mano dura contra cualquier simpatía. Sin embargo, dentro de su pecho algo más antiguo que la guerra latía con insistencia. Vio de nuevo la pequeña cabeza del bebé, la piel traslúcida, las costillas que asomaban bajo el decir de la madre. Pensó en el catecismo que le repitieron de niño, en la caridad como ley no escrita. Sintió la colisión de dos mundos, el reglamento y la misericordia. Llevó la mano al forro de la chaqueta y notó el pan que había escondido. Pesó menos de lo que había imaginado. Sin embargo, para ella sería un universo entero. Se levantó lentamente, midiendo el crujido del suelo bajo la bota. Cada paso era una deliberación, una discusión muda entre temor y deber. Caminó hacia la ventana estrecha, buscando el punto ciego de la vigilancia. Vio a Elena a cierta distancia, encorvándose como una sombra que intenta hacerse pequeña. La luz de la mañana tallaba su perfil con dureza. Alrededor, otros soldados reían en voz baja, convencidos de que la guerra endurecía el corazón. Dentro, el soldado notó cómo su fe tomaba un tono más literal que doctrinal. La oración ya no era solo palabras, era promesa. Se preparó a perder la seguridad de su nombre por un gesto simple. Guardó el resto de la ración dentro de una bolsa de papel que llevaba oculta. La evitó mirar a los ojos de sus compañeros mientras recogía su uniforme con la precisión de un soldado. Sopesó los castigos que circulaban en rumores: confinamiento, degradación, escarmiento público. Imaginó a su madre llorando si llegara la noticia. Imaginó la vergüenza familiar como una lluvia fría. Aún así, el peso de la culpa por no ayudar se anunció con más fuerza. Se mojó los labios y saboreó pan que no era suyo. Decidió esperar el momento de caos leve, cambio de guardia, alarma falsa o la llegada de órdenes mayores. Observó el reloj de su muñeca. Cada tic era una respiración que lo acercaba a la línea prohibida. Los sonidos del campamento se volvieron mapas, pasos rápidos, un reclamo, un grito de aburrimiento. Estrategizó el camino más breve entre la cocina y la calle, donde Elena solía esperar. En su mente ensayó excusas convincentes por su ausencia breve. Vio la posibilidad de que alguien lo descubriera, vio rostros que señalaban y lenguas que traicionaban. Aún así, la visión del bebé, un ser minúsculo reclamando lo esencial, lo empujaba hacia adelante. Apretó el paquete contra el pecho para que el pan no se rompiera. Sintió el calor del alimento como llama pequeña. Se cubrió con un abrigo viejo y salió, como quien se dispone a cruzar un campo minado. La puerta,
chirrió casi en secreto. Afuera, el viento parecía medir su paso. Avanzó junto a paredes que murmuraban antiguas batallas. Cada sombra le parecía una posible denuncia. Respiró profundo y recordó la frase que su madre le enseñó para situaciones imposibles. Esa frase le dio la calma necesaria para obedecer otra ley. Avanzó con paso deliberado hacia el rincón, donde sabía que Elena esperaría. Su pulso era un tambor sin ritmo militar. El olor a pan recién guardado se mezcló con el perfume tenue del miedo. Vio a Elena al final del pasillo, temblando, abrazando al bebé como si fuera una reliquia. Sus ojos, cuando lo reconocieron, se abrieron como ventanas rotas. Él sostuvo la mirada apenas un segundo y luego bajó la cabeza para evitar cualquier pregunta. Sus manos hablaron por él. Sacó el pan y el pequeño envase con leche condensada que había reservado. Hizo una seña urgente, silenciosa, que pedía prisa y discreción. Ella lo entendió al instante. El soldado escuchó un ruido detrás, pasos que se acercaban con la indiferencia de la rutina o con la sospecha de cualquiera. Su cuerpo se tensó, preparado para huir o para maravillarse. En ese pequeño cruce de segundos, supo que la decisión ya no le pertenecía a la cadena de mando. Era suya, plena y peligrosa. Se obligó a ser rápido. Entregó lo que pudo. Su alma, al soltarse, no dejó de temblar. Los pasos del soldado se hicieron invisibles entre el crujir de gravilla y la alarma lejana. La luz era un hilo pálido que atravesaba la rendija del patio. Elena se quedó inmóvil, clavada como si el frío hubiera convertido sus huesos en estatuas. El bebé emitió un gemido débil, como si una vela fuera a apagarse. Él puso el pan en sus manos con cuidado de quien entrega una promesa prohibida. Le extendió la lata con leche condensada, como si ofreciera una llave. Sus ojos buscaron los de ella con urgencia, contenida y sin palabras. Ella asintió apenas, cerrando la mano alrededor del alimento como un rito secreto. Hizo un gesto para que se moviera rápidamente hacia la sombra del muro. Elena retrocedió, apretando al bebé contra su pecho con manos temblorosas. Olor del pan caliente invadió su memoria y trajo lágrimas al borde de sus párpados. Nunca antes había sentido algo tan cercano a una respuesta a sus plegarias. A lo lejos, la voz del oficial cortó el aire como un latigazo. Un grito de rutina rompió la calma, llamando a nombre de toda la fila. Alguien tropieza con una lata. Un metal canta de manera discordante. El soldado tensó los hombros, como si una cuerda invisible tirase de él. Miró hacia la entrada del patio con el mismo temor con que se mira un precipicio. Un centinela avanzó, sus botas golpeando como martillos pesados sobre piedra antigua. Fue un instante en que la verdad podía estallar en fragmentos. Elena se inclinó sobre su hija y en silencio empezó a sacar leche. Sus manos temblaban, pero el gesto era certero. Cada gota que tocaba la boca del bebé sonaba tan grande como una campana. La pequeña respiró con un ritmo más claro. El soldado apoyó la mano en el marco del pasillo para disimular su presencia. Sintió el latido del propio corazón, algo más veloz que antes. Vio cómo la sombra del oficial pasaba por el borde del patio. El mundo se redujo a ese pulso compartido entre los tres. Un chasquido de radio anunció cambios de guardia en la distancia. Alguien murmuró órdenes que se perdieron en la bruma. El oficial miró en dirección al patio y frunció el ceño, cálculos duros cruzando su rostro. No dio una orden inmediata de inspección. El soldado sostuvo la respiración como quien contiene agua. Su rostro era una máscara que intentaba participar de la indiferencia. Elena terminó de alimentar a su bebé
y lo envolvió con una manta raída. Toda la intención del gesto era que nadie sospechara. Ella levantó la vista y su mirada encontró la del soldado. Sus ojos se encontraron en un parpadeo que valía por muchas conversaciones. Él inclinó la cabeza, como si pidiera perdón en silencio por lo que había hecho. Ella respondió con una sola lágrima, que cayó sin ruido. Sintió que debía irse antes de que el tiempo se le volviera en contra. Comenzó a moverse hacia la salida, paso firme, aunque lento por el temor. El soldado volvió por el pasillo, acariciando el borde de su abrigo para disimular el objeto escondido. Al acercarse al puesto, el oficial preguntó por su ausencia con voz corta. Él contestó con una explicación rápida, plausible y vacía. El oficial no mostró satisfacción, pero tampoco pruebas suficientes. La sospecha quedó suspendida como una lluvia que aún no cae. Elena desapareció en la penumbra con su hija, llevando una pequeña luz dentro del cuerpo. El soldado se quedó un segundo más, apoyando la frente contra la pared fría y murmurando una oración muda. El ruido del cuartel volvió a llenar la noche, pesado y mecánico. En el silencio que siguió, la certeza de su riesgo habitó su pecho como un animal doméstico. No sabía si había salvado solo una noche o una vida entera. No supo entonces si aquel gesto sería perdonado por la historia o castigado por los hombres. A la mañana siguiente, Elena sintió un cambio tenue en el aire. El frío aún mordía los huesos, pero había una leve claridad. La niña dormía con el rostro mínimo y sonrosado. El hambre retrocedía unas colinas, sin desaparecer por completo. Elena miró aquella respiración y contuvo una pequeña risa. Los días siguientes fueron de precaución y de oración breve. Cada alimento se medía con ojos de quien sabe poco. Guardaba un trozo de pan como si fuera un secreto. Cuando salía, evitaba miradas y pasos apresurados en la calle. Vio al soldado algunas veces a lo lejos, siempre por casualidad. Caminaba con la postura de quien carga órdenes duras. 5 o 6 pasos separaban sus mundos en aquella plaza. Elena sostenía a la hija con una atención casi maternal de templo. Nunca cruzaron palabras más allá de un gesto contenido. El agradecimiento quedó atrapado en la garganta como una piedra. Había miedo real en cualquier expresión de gratitud abierta. La ciudad siguió con sus ruidos mecánicos y órdenes. El oficial volvió a mirar con el rabillo del ojo. Algo en su rostro mantuvo una sombra larga y fría. El destino del soldado quedó guardado en pequeños rumores. Algunos decían que había sido castigado por disciplina severa. Otros hablaban de una transferencia abrupta a lugares ignotos. La verdad permaneció oscura como noche sin luna. Elena aprendió a convivir con la duda y el alivio. Trabajó, rezó y cuidó, día tras día en silencio. Sus manos fueron lectura de resistencia delicada. A veces miraba el cielo como quien implora lluvia. Su fe cambió de forma y se volvió más simple. Era menos hecha de palabras y más de actos. Años después, Elena contó la historia en un suspiro inmóvil. Su voz temblaba apenas, pero decía todo lo necesario. Recordó el olor del pan y el calor de las manos. Recordó la oración muda que el hombre hizo apoyado. No tuvo razones para perdonarlo, ni motivos para acusarlo después. Queda solo el misterio de la elección humana, inmóvil y feroz. La hija creció con rasgos de madre y de tiempo. Nunca supo el nombre del hombre que les dio pan. A veces, en una ventana, Elena buscaba esa mirada distante e imaginaba puertas abiertas en mundos donde nada estaba prohibido.
la memoria pasó a ser un relicario de pequeñas luces. Cuando la nieta preguntó por el abuelo que no tuvo, Elena quedó silenciosa. Respondió con una mirada, no con una razón explicada. Esa ayuda era para ella un acontecimiento que atravesaba generaciones. No necesitaba entenderlo entero para reconocer su poder. Por la noche, Elena rezaba sin palabras, apenas contando latidos. La vida continuó con heridas que cicatrizaban despacio. Tal vez existe algo de justicia en las pequeñas elecciones hechas con prisa. No era una narrativa de héroes, sino de humanidad fragmentada. Elena aprendió que la compasión puede ser acto prohibido y sagrado. El soldado se convirtió en sombra y recuerdo, presente en cada elección de Elena. El tiempo no borra lo que salvó un corazón hambriento. Al final, Elena entendió que la pequeña valentía tiene voz de tormenta. Puso a la hija en su regazo y sintió paz. No hubo triunfo estruendoso, solo alivio calmo y definitivo. Aquella noche cerró un capítulo y abrió otros silencios. La ciudad continuó y la gente siguió sus pasos. Elena volvió hacia su interior con un consuelo nuevo. Guardó la gratitud como una oración secreta en el pecho. El mundo no necesitaba saber su nombre para que la vida siguiera. Si estas palabras encontraron tu corazón, camina con nosotros en las próximas historias. Elena cerró los ojos y respiró una vez profundamente. Sintió retorno interior, paz simple y una gratitud silenciosa. El mundo siguió siendo vasto, pero ella lo sabía ahora. La memoria de aquel hombre le mostró que las elecciones pueden cambiar destinos.